Buenas noches, soy Jericoa y el día de hoy vamos a hablar de democracia en el Perú. Pero tal vez vamos a ponerle unos signos de interrogación a este título. ¿Hay democracia en el Perú? Vamos a verlo. Primero tenemos que hablar de lo que es la democracia. La democracia tiene muchas definiciones, pero una que a mí personalmente me gusta dice: es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Básicamente te está diciendo que quien tiene el poder, quien tiene el alto mando, es el pueblo, somos nosotros. Y hasta ahí todo suena muy lindo, todo suena color de rosas, ¿no? Uno dice, wow, que viva la justicia, que viva la democracia. Pero en Perú, desde hace muchos años tenemos la democracia. Y sin embargo, la mayoría de la gente no está contenta. Hay algo que está pasando. ¿Le estaremos aplicando bien? Con este video yo los voy a invitar a reflexionar acerca de la democracia que hay en el Perú. Hace mucho tiempo un amigo me dijo: yo todas las películas las califico del 1 al 5. Y para yo darle una calificación de 5 sobre 5 a una película, tiene que ser una película que cuando yo haya salido del cine me haya creado muchas dudas, haya cambiado mi forma de ver la vida. Entonces este video, más que tocar temas de tipos de democracia, qué es la democracia, historia de la democracia, voy a intentar hacer que reflexionemos sobre esta democracia que está en el Perú. Me gustaría hablar acerca del señor Sócrates, de mi amigo Sócrates. ¿Quién era Sócrates ahora? Sócrates era un filósofo griego, considerado de los más grandes filósofos. Él fue de hecho el maestro de Platón y fue el padre de la mayéutica. Podríamos decir que la mayéutica es obtener nuevos conocimientos a base de preguntas. Muchas veces Sócrates aplicaba este método con sus alumnos, ¿no? Les preguntaba una y otra vez, los cuestionaba, los ponía en duda, para así lograr una nueva idea, ir logrando nuevos conocimientos. Y esto de la mayéutica es muy interesante, sobre todo si lo aplicamos a nuestra democracia que ya lleva muchos años en el Perú. Ahora bueno, ¿qué tiene que ver nuestro amigo Sócrates con la democracia, no? ¿Qué opinaba él acerca de la democracia? Podemos decir que Sócrates era bastante pesimista con la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué le caía mal la democracia? ¿Sería seguramente un dictador, un tirano frustrado? No, nada que ver. Sino que él tenía una justificación por la cual era pesimista con la democracia. Él conversaba con Adimanto, otro filósofo griego, y le decía: la democracia es como un barco. Ahora, ¿por qué Sócrates haría esta comparación, no? ¿Qué tiene que ver la democracia con un barco? Y él le decía a Dimanto lo siguiente, ¿no? Mira, Dimanto, imagínate que va a haber una expedición en barco y tenemos que escoger quién va a estar a cargo de este barco, quién va a ser el capitán, por así decirlo, de este barco. Entonces, imagínate que tenemos que decidir quiénes van a elegir, quiénes van a votar, quién va a ser el capitán de este barco. Podemos hacer que voten, podemos hacer que elijan las personas más experimentadas, más capacitadas, que tienen conocimientos básicos, aunque sea, sobre cosas de la física, sobre cosas de orientación, sobre cosas marítimas. O podemos hacer que elijan los niños de estos señores o los bebés de estos señores, ¿no? ¿Quién te gustaría a ti que elija el capitán de este barco? Obviamente Adimanto respondería, ¿no? Los primeros. ¿Cómo van a elegir los bebés? No tiene sentido, ¿no? Porque ellos no saben quién es el más capacitado. Entonces, por esto es que Sócrates era pesimista con la democracia. Porque en la actualidad sucede esto. No es que en la actualidad votan bebés. De hecho, en Perú, para votar es necesario ser mayor de edad, tener los 18 años. Sin embargo, te apuesto a que conoces a personas de 18, 19, 20 o más años que tienen la mentalidad de niños. O a veces tienen la mentalidad hasta de bebés. Ahora, aquí surge un problema con el pensamiento de Sócrates. Nosotros vamos a elegir quiénes tienen la opción de votar. Es decir, no pueden votar todos. Entonces, señor Sócrates, ¿es usted un elitista? Se podría decir que sí. Sinceramente, este es un pensamiento un poco elitista.
Pero ya nos da que pensar, ya podemos reflexionar cosas sobre esto. Vamos a seguir con nuestro amigo Sócrates y vamos a poner otro ejemplo de la democracia, que nos puede hacer dudar tal vez un poco o replantearnos muchas cosas. Supongamos que hay una multitud de 10 personas y esta multitud de 10 personas tienen que elegir un líder por los siguientes 2 meses. Se presenta el líder número 1 y dice: señores, yo soy un doctor, si me eligen a mí, prometo darles medicamentos, inyecciones, no van a faltar, van a estar bien. Y ahora viene el candidato número 2, un candidato un poquito más vivo, un poquito más cochino. Y vio que cuando el candidato número 1 dijo la palabra inyecciones, mucha gente levantó las cejas, levantó las pestañas, levantó los ojos y les dijo: señores, yo soy pastelero. Si ustedes me escogen, les prometo todos los días hornear pasteles, hornear pastelitos, darles caramelos. Y elíjanme a mí porque conmigo todos los días van a comer cosas dulces, cosas ricas. En cambio, el otro candidato les va a dar inyecciones, les va a hacer doler. Y bueno, ahora, ¿cómo se puede defender el primer candidato, ¿no? Ante esto. El primer candidato normalmente podría decir, ¿no? Bueno, sí, les voy a dar pastillas, les voy a dar inyecciones, les voy a hacer doler, pero a la larga es por su bien. Sin embargo, es muy probable que la gente, sobre todo si es ignorante y desconozca estas cosas médicas, escoja al señor que haga pastelitos, escoja al señor que venda caramelos. Entonces, ¿cuántas veces el pueblo peruano o el pueblo de mi ciudad, el pueblo moqueguano, ha preferido vendedores de caramelos antes que doctores? Muchas veces. Ya hemos hablado de lo que es la democracia, el poder del pueblo, el poder soberano que tiene el pueblo. ¡Viva la justicia! Todos somos iguales, todos debemos elegir. Hemos hablado de Sócrates, que Sócrates cuando miraba la democracia, la miraba enojado y decía: no confío en ti. Y ahora vamos a hablar de la democracia, pero lo que se nos dice en la Constitución, ¿no? Es más, vamos a hablar de el hecho del voto, el hecho del sufragio. El voto en Perú es libre, pero vamos a leer textualmente lo que dice el artículo 31 de nuestra Constitución Política del Perú, que dice así: tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Y más adelante nos dice: el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. Justamente en estos días había una polémica con el candidato Pedro Castillo, había una medida que ha llamado mucho la atención, que es del servicio militar obligatorio. Actualmente, a día de hoy, 8 de agosto, el servicio militar es libre. Entonces, imagínate que yo te dijera: nuestro servicio militar es libre y obligatorio. No tendría mucho sentido, ¿no? Decídete, o el servicio militar es libre o el servicio militar es obligatorio. Y justamente en el artículo 31 nos dice eso. El voto es libre y obligatorio. Pero, ¿y si mi libertad, mi sentido de libertad me dice que no quiero votar? Acá hay una pequeña contradicción, ¿no? Y bueno, como dato extra, si tú por algún motivo dices: yo soy libre por la causa, ¿no?, que Dios defiende y no quiero ir a votar, tienes que pagar una multa de 128 o 160 soles. Todo esto recogido de la Constitución. Un dato curioso también es que Perú es uno de los 24 países donde es obligatorio votar en el mundo. Tal vez aquí quede un poquito como un tontín, pero yo sinceramente pensaba que en la gran mayoría de países el voto era obligatorio y que en países muy reducidos, ¿no?, en muy poca cantidad, muy poco porcentaje, no era obligatorio. Sin embargo, es al revés. La mayoría no es obligatorio
y la minoría es obligatorio. Y Perú está dentro de esa minoría. Ahora, no necesariamente quiere decir que porque la mayoría no sea obligatorio, esa sea la mejor opción. Pero igual, sería interesante buscar, ¿no? ¿Por qué en la mayoría de países no es obligatorio votar, ¿no? Y quién sabe, la mayoría está mal. O quién sabe, tal vez no. Tal vez tienen motivos muy interesantes. Algo que sí considero que esté mal, y creo que se ha visto reflejado en estas elecciones generales del año 2021, época de pandemia, ha sido el sentido de democracia, ¿no? El sentido de democracia básicamente ¿qué es? Que la mayoría tiene el poder, sale lo que escoge la mayoría. Y no me parece que se haya visto tan reflejado en estas elecciones. Un problema que yo noto, y esto sí acá ya no invito a la reflexión, yo creo que es un problema que hay, y es un problema de la democracia, es que hay 18 organizaciones políticas. Y eso es demasiado. Porque si nosotros nos ponemos a pensar nada más en ideas políticas que hay, ¿qué se te viene a la mente, no? Tú puedes ser tal vez alguien liberalista, tal vez alguien capitalista, alguien socialista, o puede ser una mezcla, ¿no? Puede ser liberal y socialista, o no sé, tantas combinaciones que hay. Pero que haya 18 se me hace bastante extraño, la verdad. Porque las 18 no son diferentes. Hay otros países en los que son menos organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas, que supongamos, ¿no? El partido Mandarina es un partido liberalista, totalmente liberalista, y el partido Papaya es un partido liberalista, totalmente liberalista. Lo correcto sería que esos partidos se fusionen. ¿Por qué? Porque persiguen una misma idea, tienen unas mismas convicciones, tienen unos mismos ideales. Pero que sean 18 quiere decir que hay 18 puntos de vista diferentes. Y esto hace que la gente se divida mucho y que el voto se divida mucho. Y que la mayoría, imagínate que en tu salón son 20 personas y tienen que escoger qué van a almorzar en su viaje de fin de semana. Y cada uno de una opción. Y va a ganar el que tenga más votos, ¿no? Entonces capaz gana ceviche con 3 votos. De 20 personas ganó la opción con 3 votos. ¿Por qué? Porque los otros 17, cada uno votó por una diferente. Uno votó por arroz con pollo, otro votó por lomo saltado, otro votó por puré de papas y así. Entonces sí, ganó la mayoría, ¿no? Ganó los 3 que votaron por ceviche. Pero realmente 3 representa una mayoría de 20. Ahora nos dicen que para que nuestro voto sea más efectivo, debe ser un voto consciente. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo y es algo obvio. Pero son 18 organizaciones políticas. Si tú quieres hacer un voto totalmente consciente, por lo menos para lo que es presidencia, tienes que leerte el plan de gobierno, investigar la hoja de vida de 18 candidatos. Y eso que no estamos hablando de investigar a su vicepresidente y a su segundo vicepresidente, solo el presidente. Entonces, en un partido, supongamos Fuerza Popular, yo quiero saber su plan de proyecto y quiero saber su hoja de vida de Keiko, ¿no? Que es la candidata a la presidencia por Fuerza Popular. Tranquilamente me puedo gastar media hora, tranquilamente. En 2 partidos me voy a gastar 1 hora. En 4 partidos me voy a gastar 2 horas. Y así sucesivamente. Con 18 organizaciones políticas, ¿cuánto tiempo me puedo gastar? Tú trabajarías 9 horas para que al final de esas 9 horas te paguen un sol. Casi nadie lo haría. Habría personas que tal vez sí, por un tema de necesidad. Tal vez no ganan ni un sol y necesitan un sol. Puede ser que sí. Pero la gran mayoría no lo va a hacer. Porque si tú te pones a ver proporcionalmente tu esfuerzo por la recompensa, no renta. Entonces tú te gastarías más de 6 horas para que tu voto sea consciente, para el peso, para el impacto que va a tener. Ahora, ¿qué peso, qué impacto tiene tu voto? En el Perú somos 32 millones de peruanos. Y algo que yo pensé tontamente, y a veces algunos creo que también lo pensamos, uno dice, no, bueno, 1 entre 32 millones es un mini granito de arena y eso.
Pero exactamente no es 32 millones porque hay que tener en cuenta que son muchas personas que son menores de edad, muchas personas que son mayores de 70 años y ya no votan, aunque si quieren pueden votar, muchas personas que están recluidas o por algún motivo no pueden votar. Entonces, según la OMPE, acá todo lo estamos redondeando, son 25 millones de votantes hábiles. O sea, de los 32 millones de peruanos, 25 millones pueden votar. Tienen la facultad, tienen el derecho y la obligación de votar. Ahora, en las últimas elecciones, de esos 25 millones, solo han votado 14 millones. Obviamente redondeando todas estas cantidades. Entonces, ha habido votos válidos. Y hagamos el siguiente ejercicio. Preguntémonos, ¿a cuánto equivale mi voto en porcentaje? ¿Cuánto impacto tengo yo? La cantidad de votantes hábiles, la voy a decir exacta, es 25.287.954 personas. Yo, Jericoa, soy uno de esos 25 millones. ¿A cuánto equivalgo en porcentaje? Me voy a ayudar con la hoja porque es difícil. Mi voto equivale en porcentaje al 0.00004%. Redondeado porque es 3, 9 y varios numeritos más. Ahora, seamos más optimistas. Son 25 millones de votantes hábiles, pero no han votado los 25 millones. Han votado en estas últimas elecciones 17.713.716 personas. Tu voto, ¿cuánto equivale en porcentaje? ¿Cuánto impacto tienes tú? Tienes el 0.0000056 redondeado por ciento. Es decir, ni un 0,01, ni un 0,0001, no. Y yo me pregunto, una persona promedio de a pie invertirá 8 horas de su día en hacer un voto consciente para que su voto impacte el 0.00, no lo va a hacer. Debemos reducir. Suena un poco radical, pero bueno. Debemos controlar de alguna forma de que no sean tantas organizaciones políticas, de que no se divida tanto el voto. Si no, tenemos un problema ahí con la democracia. Por ejemplo, acá de nuevo me voy a ayudar con las cantidades. De los 17 millones, un poco más de votantes que hubo, Perú Libre, que fue el ganador claro en primera vuelta, tuvo solamente 2.700.000 votos, redondeado. Y Fuerza Popular, que fue el segundo partido que ganó, de esos 17 millones, tuvo 1.900.000, redondeado. Ahora, 2 millones, que fue el partido que ganó al final, representará la mayoría de la gente. Hablando en frío, sí, porque los otros partidos tenían menos. En Fuerza Popular es lo mismo. En teoría sí. Pero ya nos da cosas que pensar. Ahora, ok, ya. Supongamos que hasta el momento tú dices, bueno, sí, está muy interesante lo que estás comentando de la democracia en el Perú, pero es que la democracia en el Perú se está aplicando durante años y obviamente no es lo mejor, pero el Perú sigue en pie dentro de lo que cabe, porque hay países en Latinoamérica que están mucho peor. Saludos, Venezuela. En las últimas me gustaría invitar a la reflexión lo siguiente. En los últimos 3 procesos electorales, en teoría, a segunda vuelta hemos tenido a 6 personas diferentes, ¿no? 2 personas en segunda vuelta en este proceso electoral, en el anterior del año 2016, 2 personas y así. Pero en teoría no es así porque en el caso de Keiko Fujimori se ha repetido. Estaba pasando segunda vuelta una y otra vez. Entonces, retrocedamos en el tiempo. Vayámonos atrás 2 procesos electorales. Segunda vuelta. La democracia, el poder del pueblo eligió a
Keiko Fujimori y Ollanta-Humala. Vamos a ver qué tal está yendo a la democracia. Vamos a hablar un poco acerca de cosas negativas de Keiko Fujimori. Me voy a ayudar de nuevo con el guión. Keiko Fujimori fue primera dama donde estuvo de acuerdo con el régimen actual, el cual era su padre Alberto Fujimori y era un dictador. Investigada por corrupción y acusada a 30 años y 10 meses de cárcel. Bueno, está investigada, está acusada, probablemente no haya hecho nada malo, esperemos que no. 3 veces detenida, puede ser que la hayan detenido injustamente, a veces pasa. Y estuvo 5 años en el Congreso, que eso sí estuvo, y donde nunca destacó, su labor no fue lo mejor que digamos, pero bueno, no pasa nada. Vámonos al otro lado, donde el señor Ollanta-Humala, que de hecho fue el que ganó. Ollanta-Humala, acusado por lavado de activos, en modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos. Dicen que hizo eso, fue acusado, no sé, presuntamente, esperemos que no. Y también se le acusa que recibió 4.8 millones por parte de Odebrecht, lo cual esperemos que no. Y yo creo que no. Vamos a darle el beneficio de la duda porque el señor Ollanta-Humala se ve una persona muy buena. Ahora, ok, bueno, fue un mal año para la democracia, tal vez habían opciones mejores, no sabemos, ¿no? Vámonos al anterior proceso electoral. Segunda vuelta, Keiko Fujimori, que ya hemos hablado de ella, PPK. PPK, un señor mayor, viene de afuera del país, tal vez tiene otra mentalidad, es mayor. ¿Qué va a querer robar este señor, no? Y está en las últimas. Míralo cómo se ríe, qué simpático. Bueno, igual el señor PPK se dice que recibió pagos de Odebrecht por 4.8 millones, no sabemos, ¿no? Esperemos que no. También hubo un poco de controversia, un poco de escándalo sobre el indulto a Alberto Fujimori. Esperemos que no, esperemos que PPK lo haya hecho simplemente por un acto de buena fe. También se dice que PPK cometió lavado de activos, no sabemos, presuntamente. Su chofer, ¿no? Se dice que recibió el sueldo de $600,000 al mes. Entonces, bueno, ¿no? Seguramente no estaba lavando activos, seguramente el chofer era muy bueno y hacía muchas cosas y sí le pagaba ese dinero a PPK. Pero bueno, ok, ya. Digamos, ya, ese proceso electoral tampoco vale, ¿ya? Fue un mal proceso electoral para la democracia. De nuevo, tal vez había candidatos mejores, ¿no? Un mal año lo tiene cualquiera. Bueno, expresidente Alan García, que en paz descanse, también procesado por delitos, elegido democráticamente, y el señor Alejandro Toledo, también acusado por muchos delitos y actualmente está escondido en otro país para no ser juzgado por la justicia peruana. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a todos estos señores. Probablemente la democracia sí funcione y hayamos tenido un poco de mala suerte, puede pasar. Ok, bueno, Jericoa, pero hasta ahorita tú dices que no estás acusando a nada, que simplemente nos quieres invitar a la reflexión, pero sin embargo yo noto ironía en lo que tú dices y yo noto que eres una persona pesimista, que te quejas de todo. Ay, qué feo debe ser vivir contigo, seguro todo el día te quejas de todas las cosas. A ver, entonces vamos a solucionar los problemas de la democracia. Jericoa 2026, pues se va a postular para presidente. Vamos a proponer algunas cositas que se me ocurren así como jugando, ¿ya? Elecciones cada 4 años, cada 4 meses referéndums. En esos referéndums puede relacionarse con la democracia directa. Descentralización, que todas las regiones sean independientes, que todas las regiones sean soberanas, tengan su propio presidente y que en el país todas las regiones lo único que tengan en común sea la moneda, la política exterior, que haya un congreso, un parlamento nacional. ¡Wow! Eso es muy complicado. ¿Cómo podemos aplicarlo? Ya, es que justamente todo eso que he hablado no se me ocurrió a mí. ¿Y por qué te he dicho justo el número de 191,000 o de 380,000? No es porque se me ocurrió a mí y fue al azar. Es porque todo esto que se hace es el modelo político democrático de Suiza y se aplica tal cual en Suiza.
y Suiza es uno de los mejores países, es donde se hay mejor calidad de vida, es donde mejor se vive. Y si en algún momento en una región, que se llaman cantones ahí, en un cantón se pone como Venezuela, escogen un mal líder y la economía se va al tacho porque el líder lo hizo mal, tú emigras a otro cantón, a otra región. No tienes por qué irte del país. Para que podamos tener una vida feliz, no es necesario ser un país rico, no es necesario tener un montón de materias primas. Sí nos ayuda, pero lo que es realmente necesario es tener un buen sistema político. Y nuestro sistema político, queramos o no, se basa en la democracia. Entonces, saquémosle todo el jugo posible a la democracia. Hagamos que haya democracia en el Perú. He sido Jericoa, muchas gracias.